En esta oportunidad les quiero compartir lo que es el tema la epistemología en trabajo social desde una reflexión de la praxis social aplicada al quehacer profesional y vinculada con la producción del conocimiento. También les quiero compartir una cita de Ayn Rand que dice: para vivir, el hombre debe actuar, para actuar debe tomar decisiones, para tomar decisiones debe definir un código de valores, para definir un código de valores debe saber qué es y dónde está, esto es, debe conocer su propia naturaleza, incluyendo sus medios de conocimiento y la naturaleza del universo en el cual actúa. Esto es, necesita metafísica, epistemología y ética, lo cual significa filosofía. No puede escapar de esta necesidad, su única alternativa es que la filosofía que guía su vida sea escogida por su mente o por la casualidad. En trabajo social, la epistemología juega un papel importante ya que esta es entendida como la construcción del conocimiento científico desde el Renacimiento. Los trabajadores sociales se fundamentan en la epistemología ya que ésta busca identificar las ideas fundamentales por qué se deriva de los supuestos sobre la forma cómo debe organizarse el conocimiento en una investigación y el interés por otorgar un conocimiento científico en su quehacer profesional, incorporando acciones de sistematización, investigación y construcción de teoría. En este espectro temático se suscita la discusión sobre la pertinencia de una epistemología regional para el trabajo social. La epistemología en trabajo social desde una reflexión de la praxis social aplicada al quehacer profesional y vinculada con la producción del conocimiento. Para entender esto, les explicaré un poco sobre lo que es epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar a. que el conocimiento, sus límites y posibilidades. B. El objeto del conocimiento. C. El sujeto del conocimiento. D. La relación entre el conocimiento y la circunstancia vital del investigador. Esto lo dice Ranser en 2009, página. En lo comprendido de la lectura de Ranser, epistemología es la que se ocupa de analizar en qué consiste el conocimiento, pero también determinar su origen, el método que seguimos para obtenerlo y el límite de lo que podemos conocer en la construcción del conocimiento. Por lo tanto, la investigación científica es fundamental. En el conocimiento epistemología en trabajo social. Según la licenciada Emma Pérez, epistemológicamente se considera que debe analizarse los esquemas que dominan las ciencias y las prácticas sociales que contribuyen con la profesión, construcción social de la realidad objetiva y subjetiva. Es también crear propios modelos y métodos que respondan a las problemáticas, los cuales deben ser reflexibles a cambios de enriquecimiento gradual.
2014, página 3. Toda acción profesional tiene una intencionalidad o un fin por alcanzar. En esta acción es necesario que los profesionales de trabajo social cuenten con la participación de distintas disciplinas sociales, como la política, historia, sociología y otras, para construir su orígenes y cambios de la epistemología vinculada con la producción de conocimientos. Grecia, Revolución Científica, el siglo XVII y postmoderna, clásica y contemporánea. La mayor parte de la historia de la epistemología es la historia de la lucha entre escuelas justificacionistas rivales acerca de la demarcación entre episteme por una parte y doxa, el reino de la incertidumbre y del error, de la discusión fútil e inconcluyente por la otra. Esto lo dice el escritor Imre Lakatos. Para poder abordar este tema es importante y necesario indagar para conocer los orígenes de la epistemología. Orígenes y cambios de la epistemología vinculado con la producción de conocimiento. Los orígenes de la epistemología son importantes porque nos permiten conocer sus generalidades desde sus inicios hasta la actualidad y se utilizan para captar lo esencial de un conocimiento, ya que es importante y útil en la formación de cada profesional de trabajo social, porque nos permite ver claramente nuestra realidad y en él nuestro objeto de estudio, para poder tener la capacidad de entender y comprender dicha problemática. Con base en la lectura del libro de Robert Blanchett, en su primer capítulo trata sobre los orígenes de la epistemología y nos dice que literalmente la palabra epistemología significa teoría de la ciencia o del conocimiento, por lo que fue necesario esperar 18 siglos para que epistemología tomara un sentido formal, ya que esta propiamente dicha comienza en el Renacimiento, encontrando sus primeras formas en Grecia antigua, ya que en esta solo había dos tipos de conocimientos, que era el episteme y el doxa o común, haciendo su aparición filósofos como Parménides, Heráclito y epistemología clásica y contemporánea. Grecia, Revolución Científica en el siglo XVII y postmoderna. En el abordaje de este tema se destacará principalmente la epistemología clásica y contemporánea, desde sus orígenes siendo en Grecia, pasando por la Revolución Científica del siglo XVII y llegando a lo postmoderno de la epistemología. Para ello,
epistemología clásica. Para ello, en este apartado comprenderemos los filósofos clásicos que se extiende en este periodo y a continuación se darán a conocer, nada menos que los filósofos tales como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino. Un filósofo clásico llamado Platón intentó dar respuesta a los sofistas postulando la existencia de un mundo de forma inmutables y eternas, las ideas sobre las que es posible tener conocimiento exacto y cierto. Las cosas que vemos y tocamos como copias imperfectas de las formas puras estudiadas en las matemáticas y la filosofía. Por consiguiente, solo es razonamiento abstracto de esas disciplinas lleva al verdadero conocimiento, mientras que la confianza en la percepción de los sentidos produce opiniones vagas e inconscientes. Por lo que seguidamente Aristóteles coincide con Platón en considerar el conocimiento abstracto como superior a cualquier otro, pero se diferencia en el método adecuado para alcanzarlo. Aristóteles mantiene que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. Por ello, este filósofo se vinculó en la escala del tiempo para la construcción del conocimiento, siendo este real e idéntico Tomás de Aquino, después de muchos siglos en que decae el interés por el conocimiento racional y científico, el filósofo escolástico Tomás de Aquino y otros filósofos de la Edad Media ayudaron a restablecer la confianza en la razón y la experiencia, mezclando los métodos racionales con la fe en un sistema unificado de creencias. Por ello, se considerando importante la mezcla que Aquino con otros filósofos hicieron, porque el renacimiento científico debe de estar vinculado. Lo más interesante de este periodo clásico es que el filósofo Descartes, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la principal cuestión de la epistemología fue la utilidad de la razón frente a la percepción de los sentidos como vías para el conocimiento. Para los racionalistas, entre cuyos principales valedores encontramos a Descartes, Spinoza y Leibniz. La fuente principal y la prueba final del conocimiento es el razonamiento deductivo basado en principios autoevidentes. Es preciso reconocer
que estos pensadores, casi todos ellos epistemólogos aficionados, escribieron libros más interesantes y perdurables, así como mejor escritos, que la mayoría de los libros sobre epistemología que se publican hoy en día. Un motivo de ello es que se ocuparon de problemas auténticos, originales y de envergadura, en lugar de acometer problemáticas intrascendentes o de limitarse a comentar lo que hacen otros, como suele ocurrir actualmente. Es preciso reconocer que estos pensadores, casi todos ellos epistemólogos aficionados, escribieron libros más interesantes y perdurables. Tomando en cuenta la concepción de la revolución científica del siglo XVII, la historia de la ciencia es el panorama de la filosofía del siglo XVII y su relación con la ciencia en el mismo siglo, ya que este periodo se señala la madurez de la conciencia filosófica moderna y abarca su etapa más productiva de desarrollar un pensamiento renacentista anterior. Entonces es cuando encontramos nuevos métodos en las prescripciones baconianas y cartesianas. De hecho, la filosofía moderna adulta se inaugura con dos tratados metodológicos, el Novum Organum de Francis Bacon y el Discurso de método de René Descartes. La filosofía del siglo XVII aporta un tono severo muy próximo al de las ciencias y mantiene con estas una estrecha relación. Incluso que durante el proceso conocido como Revolución Científica llevó a la instauración de la ciencia moderna, ya que con lo leído de la página de monografías, esta revolución dio lugar a la filosofía aristotélica, propia del medioevo, y que representaba la autoridad de la Iglesia. Fue reemplazada por el neoplatonismo como el principio de autoridad que ejercía la Iglesia a través de las escrituras y los textos tan epistemología contemporánea. La epistemología de Karl Popper, el racionalismo crítico, se entiende como reacción crítica ante las directrices fundamentales de la epistemología del neopositivismo lógico. El racionalismo crítico discutirá las principales tesis del Círculo de Viena e instaurará una nueva escuela de teoría de la ciencia, que desde 1938, en que publica Popper su primera obra, se irá haciendo poco a poco predominante e influirá en la evolución posterior de los autores del círculo. Por ejemplo, en el mismo Carnap o en Reichenbach. Entre los muchos discípulos de Popper pueden citarse a Hans Albert o a John Watkins. La importancia de las teorías popperianas se ha dejado notar en toda la teoría de la ciencia de los años 50 y 60 e incluso en la actualidad, bien sea como aceptación de las mismas, bien para construir otras nuevas a partir de él. Se encuentran los autores llamados post-popperianos. Se caracterizan por representar epistemologías que vienen inspiradas preferentemente en el positivismo. Bien, en Popper no se identifican totalmente con ninguno de estos dos sistemas, aunque se vean siempre
seriamente influidas por ellos. Entre los principales autores en esta se introducen los temas más importantes que se discuten hoy en día de epistemología contemporánea o teoría del conocimiento, en donde destacan el proceso que llevó la epistemología contemporánea y los pensadores destacando que participaron en esta como una introducción general a los principales temas que conforman el objeto del debate filosófico actual en la teoría del conocimiento y la justificación. Resultará de gran utilidad por su original y riguroso enfoque a todos aquellos que deseen saber qué está sucediendo exactamente en la epistemología contemporánea, tratando de las teorías actuales sobre el reconocimiento, especialmente la de R. Nozick, y parte se ocupa básicamente del problema de la En el abordaje de este tema, la epistemología contemporánea nos da a entender que en la práctica, donde hombre tiene que demostrar la verdad ante la realidad en la que se encuentra, es aquí en donde el hombre y la naturaleza se relacionan, incluyendo juntamente con ello las relaciones sociales. Esto a través del trabajo. El objeto y sujeto producen el conocimiento, el cual es el reflejo y la proyección de la realidad en la conciencia del hombre, ya que este conocimiento le servirá al hombre para poder criticar, modificar y a la vez perfeccionar la forma de trabajo, ya que a la hora orígenes y cambios de la epistemología vinculado con la producción de conocimiento. Los orígenes de la epistemología y los cambios que tuvo son importantes porque permitió conocer sus generalidades desde sus inicios hasta la actualidad, razonando la vinculación que ha tenido en la producción de conocimiento y así captar lo esencial del conocimiento, ya que es importante y útil en la formación de cada profesional de trabajo social, porque le va a permitir observar claramente su realidad y en el objeto de estudio, y así poder tener la capacidad de entender y comprender dicha problemática. Con base en la lectura del libro de Robert Blanchett, en su primer capítulo trata sobre los orígenes de la epistemología y no dice que literalmente la palabra epistemología significa teoría de la ciencia o del conocimiento, por lo que fue necesario esperar 18 siglos para que epistemología tomara un sentido formal, ya que esta propiamente dicha comienza en el Renacimiento, encontrando sus primeras formas en Grecia antigua, ya que en esta solo había dos tipos de conocimientos, que era el episteme y el doxa, o común, haciendo su aparición filósofos como Parménides, Heráclito y Platón, aportando para que la epistemología fuera aceptada, a comparación de la epistemología contemporánea, ya que en esta se destaca más el conocimiento científico, existiendo distintos pensadores, iniciando con Kant y llegando hasta la actualidad. Es por ello que se puede teoría de la complejidad en el pensamiento científico aplicada al quehacer del trabajo social. En el abordaje de este tema tan interesante para el trabajador social, con base al libro de Edgar Morin, lo realmente complejo es la realidad, pero en el pensamiento científico puede ser complejo
en la medida en que se ocurre de simplificar lo real. Hay que el trabajador social, en su quehacer profesional, construye su perspectiva apoyándose en la teoría de la complejidad. Dicha perspectiva compleja puede llamarse paradigmática en varios sentidos. Se articula a partir de los nuevos paradigmas de las ciencias. Su perspectiva no solo sirve para entender la complejidad de la naturaleza, sino que especialmente, a diferencia de otras perspectivas, se concentra en la complejidad humana y social, realidad en la que se encuentra el mayor grado de complejidad. En dicha lectura del libro de Edgar Morin se puede afirmar que hay varios métodos de hacer y de pensar la complejidad. No existe el pensamiento complejo, no hay receta, filtro mágico ni aplicación, no hay programa. Hay una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la acción. Entonces, el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está trazada y que debemos hacer para caminar hacia el arte de la vida, para Morin cree necesario disipar dos ilusiones que alejan a los espíritus del problema del pensamiento complejo. La primera es creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, mientras el pensamiento simplificador desintegra la complejidad. El pensamiento complejo integra todos los elementos que puedan aportar orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes que puede producir una simplificación abusiva. El efecto de esta es ocultar todos los vínculos, las interactuaciones, las imperfecciones que hay en el mundo real. La segunda ilusión a evitar es confundir complejidad con completud. Si bien el pensamiento complejo procura relacionar y dar cuenta de las articulaciones entre diversos aspectos de la realidad que el pensamiento disgregador. Una de las formas del pensamiento simplificador ha separado, aislando, quebrando, sabe de antemano que el conocimiento completo es imposible. En este sentido, se formula uno de los axiomas de la complejidad, la imposibilidad, incluso teórica, de una omnisciencia. Esto implica la afirmación de un principio de incompletud y de incertidumbre. En el libro leído de Morin destaca que él cree que no hay que buscar la complejidad solamente en los desarrollos científicos, hay que verla ahí donde trabajo social y la teoría de la complejidad. Hay varios métodos de hacer y de pensar la complejidad. No existe el pensamiento complejo, no hay receta, filtro mágico ni aplicación. No hay programa, hay una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la acción. Entonces el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está trazada y que debemos hacer para caminar hacia el arte de la vida, para ver las cualidades de la vida. Esto será el fin del comienzo. Lo dice el... La teoría de la complejidad sin duda es una guía que marca la dirección para conocer a fondo las causas de determinados problemas. En muchas ocasiones son causas que no se conocían o pretendían
Esta es una guía que les permite a los profesionales de trabajo social analizar y reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento que presentan ciertas características. La realidad es compleja y por lo tanto el conocimiento también debe de serlo para que sea significativo. Concluyo que para Morin hay tres principios que pueden ayudar a los trabajadores sociales en la aplicación de su quehacer profesional, desde la teoría de la complejidad en un pensamiento científico, y a continuación se dará a conocer, ya que con base a la lectura del libro de Edgar Morin, estos tres principios son los siguientes. Primero, el principio dialógico, en el que este principio permite mantener la dualidad en el seno de la unidad como complejo. Ejemplo, el orden y el desorden, que ambos son enemigos, uno suprime al otro, pero en ciertos casos el segundo es el principio de recursividad organizacional, siendo este del cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que lo produce, recordando que la idea recursiva rompe con la idea lineal de causa y efecto, de producto-productor, de estructura-superestructura. Como ejemplo, la sociedad es producida por las interacciones de los individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. Y tercero, el principio hologramático, que opera en el mundo biológico y en el sociológico, refiriéndose a la idea del holograma, trasciende el reduccionismo, que nos ve más que las partes, y al holismo, que nos va más que el todo, estando ligada ella misma a la idea recursiva, que está ella misma ligada a la idea dialógica de la que partimos. Como ejemplo, sabemos que aquello que adquirimos como conocimiento de las partes reencontra en el todo. Aquello que aprendemos sobre las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin organización, reentra en las partes, por lo que podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y del todo por la. ¿Por qué, cómo y cuándo epistemología en trabajo social desde la praxis? En el abordaje de este tema se debe dejar en claro qué es la praxis, ya que en trabajo social se hace uso de la praxis pero en un enfoque social, por lo que se consideró importante el destacar una definición de esta que a continuación se dará a conocer. Según la docente Elizabeth Pérez, la praxis social se entiende como identidad de teorías y prácticas. Adopta el papel fundamental en el proceso de adquisición del conocimiento, ya que no solo es medio de dicho proceso, sino que, además, en el criterio de veracidad, un conocimiento será verdadero en tanto en cuanto por medio de él se pueda transformar. En la comprensión anterior de la praxis social, se entiende a esta como una práctica que tiene como referencia varias teorías determinadas, porque responde un fin y un proyecto respecto al futuro. Esto da sentido a que el trabajador social utilice la praxis social, si se quiere, a la práctica relación trabajo social con el contexto. En este periodo se
presenta el capitalismo como el principal modelo económico que es contradictorio a la democracia, porque produce en la sociedad un interés por las cosas materiales y dejamos de lado la solidaridad con las personas que lo necesitan y no logramos construir una sociedad más humana, causando crisis en la sociedad manifestándose a través de relación del trabajo social con el Estado. Los trabajadores sociales en este periodo estaban limitados a realizar su trabajo de manera mecánica, conforme a las leyes que el Estado imponía, ya que se veía la sociedad de manera estática. Por tanto, cuando comienza el descontento de la sociedad con el Estado, los trabajadores sociales se cuestionan las causas de este descontento, llegando a la conclusión de que su trabajo no estaba siendo bien desempeñado, ya que el asistencialismo imperaba en esta época, queriendo desligarse del Estado sumándose a los relación de trabajo social con el sujeto. Antes de la reconceptualización, el trabajo social intervenía al sujeto desde una perspectiva estática, donde consideraba a este sujeto como parte de una sociedad ordenada. Por tanto, luego de la crisis se replantea esta perspectiva, llegando a la conclusión de que este sujeto es un ente de cambio. En consecuencia, al cambiar el pensamiento de los sujetos, cambia también los principales aportes del proceso de reconceptualización del trabajo social en el ámbito profesional y en el disciplinario son el de lograr relacionar con una nueva forma de abordar la teoría y la metodología en lo que respecta a la acción social, praxis, apostando a una mirada crítica de la profesión a la hora de intervenir, ya que teoría y práctica deben actuar de manera conjunta para lograr llegar a una solución empírica que persista en el tiempo y que conlleve a intervenir a la persona como epistemología en trabajo social desde la praxis. Se abordará cómo la epistemología en trabajo social desde la praxis ha sido fundamental para los trabajadores sociales, ya que ellos hacen uso de la praxis pero en un enfoque social, por lo que se consideró importante en destacar que para su logro se debe relacionar con una nueva forma de abordar la teoría y la metodología. En lo que respecta a la acción con la praxis, apostando a una mirada crítica de la profesión a la hora de reaccionar, ya que la teoría y práctica deben actuar de manera conjunta para lograr llegar a una solución empírica que persista en el tiempo y que conlleve a intervenir a la persona de manera completa, tomando en cuenta su cultura, su opinión, etc., para que así el sujeto se pueda sentir cómodo cuando epistemología en trabajo social desde la praxis. La epistemología en trabajo social desde la praxis se va a hacer uso de esta cuando el trabajador social requiera en construir su conocimiento, profundizando en sus estudios, teoría e investigaciones científicas. Por ello, el trabajador social tiene que enriquecerse de teoría, formando conceptos del por qué se estudia la investigación científica y su producto. Entonces, el trabajador social, cuando quiere construir un conocimiento científico, va a formar un saber científico desde una
una posición positivista y defiende la actividad epistemológica desde la reflexión que todo ser humano lleva a cabo para construir la